Comer a lo loco de todo después de acabar el gimnasio es un error que suelen cometer muchísimas personas que hacen fitness. Toma nota de estos consejos para seguir una correcta nutrición y para ver los resultados que esperas. Bienvenidos de nuevo, hoy os doy la bienvenida a mi canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y vengo a tratar un tema del que me habéis preguntado un montón. Porque muchos no sabéis si comer antes o después de entrenar, cómo hacerlo, en qué cantidad, así que en este vídeo voy a intentar de resolveros todas esas dudas. Si eres, por ejemplo, de ir al gimnasio con regularidad, seguro que se te abre el apetito, y más después de entrenar, pero hay que tener cuidado porque es un impulso que esa comida puede hacer que al final no consigas tu objetivo. El estómago y el cerebro están súper conectados, así que toma nota de estos consejos sobre qué comer después de entrenar duro. La alimentación antes y después del deporte vuelve tu entrenamiento más o menos efectivo. Durante una sesión intensa todo tu organismo es solicitado y requiere de un gran esfuerzo, por tanto puede que tengas que mantener tu entrenamiento. Tu cuerpo va a tomar las reservas de energía que tú tienes, es decir, de tal forma después de haber realizado los ejercicios tu cuerpo sufrirá una deficiencia de glucógeno, lo que nos va a hacer es que debe de llenarse rápidamente otra vez, gracias a la absorción de alimentos que son ricos en nutrientes y sobre todo en carbohidratos. Entonces, ¿qué comemos después de entrenar? La fase de recuperación se basa en tres aspectos principales, que es rehidratación, restauración de las reservas de glucógeno y recuperación muscular. Hay que restablecer estos niveles de agua porque los hemos perdido. ¿Y qué alimento es bueno para hacerlo? Súper importante las proteínas. No debemos de olvidarnos de ingerir proteínas. Hacer ejercicio nos daña nuestro músculo, así que tomar proteínas lo va a regenerar, y las proteínas son siempre una buena opción post-entreno. ¿Dónde la podemos encontrar? En el huevo, en el pescado, en el pollo, en las carnes o incluso batidos de proteínas. Y aquí viene otra duda, ¿la proteína animal o vegetal? ¿En qué se diferencian? Las proteínas son un macronutriente que desempeñan un papel fundamental en nuestro organismo y sobre todo en el músculo, donde son las responsables del aumento de la fuerza muscular y también de la recarga y de la reparación y cicatrización de las lesiones que se producen al realizar el esfuerzo físico. La principal diferencia se encuentra en los compuestos y en los nutrientes que la acompañan. Por ejemplo, las proteínas de alimentos de origen animal suelen estar acompañadas de nutrientes como grasas, hierro, vitaminas o calcio. En cambio, las proteínas vegetales se acompañan de fibra, de carbohidratos, de compuestos bioactivos, y la proteína contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de crear por sí mismo. Por el contrario, la proteína vegetal, para conseguir estos aminoácidos debes mezclar alimentos. Por ejemplo, habéis oído hablar mucho de las legumbres, que son pobres en metionina y en cistina, y los cereales, que son pobres en lisina. Por ejemplo, los frutos secos, pobres en lisina y en metionina, y los lácteos. Por eso muchas veces cuando te recomiendan mezclar ingredientes te dice muchas veces pues te tomas un platito de lentejas con arroz, porque así tienes toda esa mezcla de aminoácidos que le faltan tanto a una parte como a otra. Una dieta variada y equilibrada debe combinar tanto proteína vegetal como animal. Pero ¿cómo haces un consumo equilibrado? Las proteínas de origen animal se disminuyen normalmente en las raciones semanales y las adecuas a la cantidad que tú necesitas. Y la proteína de origen vegetal se recomienda que la consumas conjuntamente con legumbres y con cereales para así conseguir ese aporte óptimo de proteínas. Ahora vamos con el huevo. Después de hacer ejercicio hay que consumir proteínas y la mejor opción es el huevo. Son económicos, con un nivel calórico moderado y con un alto porcentaje de proteínas. Luego tenemos los yogures, que por supuesto también los yogures, pero yo además les echaría un poquito de avena. De esta forma vamos a conseguir recuperarnos mejor del entrenamiento. Pero no vale cualquier yogur, la mejor opción son los que no llevan azúcares añadidos y son yogures enteros. No nombro los desnatados porque pueden no saciarnos y hacernos tener más hambre y comer en exceso. Los carbohidratos. Después de un entrenamiento intenta consumir al menos la misma cantidad de hidratos que de proteínas. Se pueden tomar de noche, no hay problema, después de entrenar, ya que nos van a ayudar a recuperar los músculos. Los carbohidratos también aumentan los niveles de insulina, lo que nos va a ayudar a transferir nutrientes a las células musculares. Tomar de forma conjunta los dos nutrientes añade otro beneficio. Los carbohidratos
carbohidratos estimulan la insulina, que es la hormona que favorece la absorción de los azúcares y otros nutrientes en nuestras células, por tanto va a facilitar que la proteína se asimile mejor en tus músculos. El potasio. El potasio nos mantiene hidratados, se puede encontrar en el plátano. Esta fruta es muy recomendada para aquellas personas que quieran tonificar sus músculos, ya que el ratio de hidrato que contiene es mayor al de otras frutas. El potasio puede mejorar el ritmo cardíaco, la presión arterial, regular las sales minerales, ayuda también al crecimiento de los músculos y nos va a ayudar a frenar la caída del cabello. ¿Y qué puede hacer por los deportistas? Pues además de todo eso, cuando se corre se pierden electrolitos. Estos se pierden a través de la transpiración y los minerales más afectados suelen ser el sodio y el potasio. Si tu cuerpo no tiene el suficiente potasio, tus músculos no serán capaces de generar impulsos nerviosos controladores de esas contracciones musculares y se recomienda consumir 3,5 gramos al día de potasio. El atún, otro gran alimento rico en proteínas que lo hace ideal para consumir después de un buen entrenamiento. Se le puede incorporar arroz blanco y así nos aseguramos también de consumir los carbohidratos. Aunque cuidado, no conviene abusar del atún, puesto que contiene mercurio y en exceso puede ser perjudicial para nuestra salud. Por último, recuerda siempre beber muchísima agua para estar hidratada o hidratado y que no sufras calambres ni deshidratación. El agua hay que tomarla antes, durante y después de entrenar. No conviene estar entrenando y no beber ni una gota de agua, ya que tenemos que reponer las reservas que vamos perdiendo a la vez que vamos sudando y así vamos a evitar que nos deshidratamos. Lo mejor de ello es que si por ejemplo tú vas a un gimnasio, te lleves tu botellín de agua, tu botella y vayas bebiendo sorbitos pequeños a medida que vas haciendo ejercicio. Me gustaría que me dijerais qué es lo que a vosotros os ayuda para hacer el entrenamiento y que sepáis que siempre tenéis un montón de opciones, que no es ni blanco ni negro, que al final tenemos que adaptar tanto nuestra alimentación como nuestro entrenamiento, como nuestro horario, a nuestro estilo de vida y adaptarlo para estar cómodo y que sea algo que sea sostenible en el tiempo y que no nos conlleve un sobreesfuerzo. Me gustaría que me dierais manita hacia arriba si os ha gustado el vídeo, que me sigáis en mis redes sociales y nos vemos el próximo día. ¡Chao!